Qué alegría estar de nuevo con ustedes hoy y poder dar la enseñanza de la lección 21 de este estudio de Apocalipsis. Dios tiene algo muy especial para ti hoy. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este estudio? ¿El simbolismo? ¿Las batallas? ¿Las profecías? ¿Te motiva la alabanza de los creyentes o te asombra la rebeldía de los que no quieren poner su fe en Cristo? A mí en lo personal me impacta mucho la imagen del trono de Dios. A medida que más nos adentramos en este estudio de Apocalipsis, Dios es quien está sentado en el trono y Él se me revela más claramente. Puedo apreciar y distinguir más su carácter y sus atributos. De algo abstracto al principio su imagen se hace más clara. Dios se nos revela como a Juan, de maneras tan maravillosas e íntimas, aunque por estar en el aquí y ahora solo podemos verlo, una imagen velada. Le pido a Dios que su Espíritu nos ayude a recibir lo que tiene para nosotras hoy. Acompáñenme en oración. Padre justo juez, misericordioso e imparcial, te agradecemos por Jesucristo el Cordero inmolado, que nos permite acercarnos a ti, que eres santo, santo, santo. Te pedimos a ti, nuestra esperanza viva, que nos ayudes a vivir y a poner nuestra mirada en la eternidad, centrándonos en ti y en lo que declaras de ti mismo en tu palabra. Esa es la única ancla, la única brújula verdadera en la que podemos confiar. Ayúdanos, Padre, a escuchar atentamente al Espíritu Santo mientras asimilamos estas verdades tan profundas y a veces difíciles sobre tu justicia y tu misericordia. Que mis palabras sean para tu gloria y que el mensaje que tienes para cada una de mis hermanas llegue a sus corazones. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo. ¿Qué piensas de la situación actual en la que se encuentra el mundo? ¿Crees que la dirección a la que apunta la humanidad es más la Torre de Babel que el paraíso? Qué bueno que en BSF no discutimos de política para evitar malos entendidos y quitarle el enfoque al estudio bíblico. Lo que sí podemos constatar es que el mundo está polarizado y dividido y las naciones ya no pueden afirmar que están unidas sobre la protección de un mismo Dios. Hoy en día, cuando hablamos sobre todo de los valores, lo que parecía normal, natural o simplemente lógico, hoy es cuestionado de anticuado, de poco progresista o hasta de discriminación. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque podemos ofender a alguien. El concepto del bien y el mal se están perdiendo de una manera supersónica. En Apocalipsis vemos que eso era lo que estaba pasando con los habitantes de la tierra. Ya no tenían dirección, ya que estaban perdidos espiritualmente. Estar perdido espiritualmente significa que nuestra brújula moral no funciona porque las personas han aceptado ideas acerca de Dios que son incorrectas. Este rechazo puede ser por desafío o indiferencia, pero ambos conducen a la ignorancia. Una manera fácil de identificar a alguien que está espiritualmente perdido y cuya brújula moral no funciona correctamente es saber lo que conocen y creen de Dios. Esta persona, si reconoce a Dios, a menudo describirá a Dios como alguien que solo quiere que sean felices. Dios está totalmente de acuerdo con su estilo de vida y mientras vivan una buena vida y sean agradables, responsables en el trabajo y cuiden su salud, entonces Dios está de acuerdo con ellos. No tienen de qué preocuparse, de hecho. Dios solo quiere que vivan sus vidas siguiendo su corazón y Él está observando a distancia y su papel es de ser una especie de Santa Claus divino que les da lo que quieren o un genio de la lámpara disponible cuando necesitan algo. Como resultado de esta ignorancia, la humanidad ha establecido su propia definición de la dirección correcta a seguir. Lo que está bien y lo que está mal depende y es definido por cada persona. Los absolutos morales han desaparecido y eso es mortal. Sin Cristo solo hay confusión e inestabilidad. Eso es lo que sucede cuando vas en la dirección equivocada, cuando estás espiritualmente perdido. Sin embargo, el mundo de hoy esto no lo acepta. No cree que requiere una brújula moral.
No necesita ni desea ningún estándar para definir el bien y el mal. Y sobre todo, no piensa que necesita una relación con Dios. Nosotras como creyentes debemos tener cuidado de no empezar a ir por el camino equivocado, al igual que el resto del mundo. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos en medio de este torbellino, confundidas sobre qué camino tomar? Debemos enfocarnos en Dios, que es, fue y será, y en su carácter, ya que solo Él puede proporcionarnos la perspectiva correcta. Él y su palabra son nuestras brújulas espirituales. Solo Él puede definir y determinar lo que es verdadero y correcto. Vivir con Dios, con Él y en Él es lo que le da sentido a nuestra vida. Sin embargo, al estudiar el libro de Apocalipsis han surgido en mi mente algunos dilemas sobre cómo es Dios y cómo obra. Hemos visto la ira de Dios caer sobre los habitantes del mundo y ha sido devastador. Pero también hemos visto simultáneamente la misericordia de Dios extendida a su pueblo que sufre cosas inimaginables, pero encuentra el máximo descanso y rescate en la mano de ese mismo Dios que ha impartido un juicio tan severo. El mismo Dios ejerce juicio y extiende misericordia. ¿Cómo puede mi mente finita conciliar esta verdad? Acudiendo a Dios y estudiando su carácter en nuestras Biblias. La comprensión del carácter de Dios y su camino trae consuelo y paz. La confusión no es con Dios. Él conoce el camino, Él es el camino. Más bien, la confusión está en nosotras. En esta lección nos hemos salido una vez más de nuestro texto y hemos pasado esta semana contemplando la justicia y la misericordia divina. Dios nos ha guiado intencionalmente esta semana junto a sus aguas tranquilas para calmar intencionalmente la turbulencia en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Esta semana presionamos el botón de pausa y nos detenemos para obtener algo de contexto y ampliar nuestra comprensión. Hoy detengámonos a pensar en Dios y su carácter para fortalecernos y alentarnos. Vamos a ver qué le da sentido a nuestra vida cuando confiamos en el carácter perfecto de Dios. Y esto lo vamos a ver en dos divisiones: la justicia perfecta de Dios y la misericordia perfecta de Dios. Al estudiar estas divisiones, primero veremos la verdad y lo que necesitamos saber de cada una, de la justicia y de la misericordia de Dios. Luego veremos lo que sucede cuando creemos en esa verdad y actuamos acorde a ella. Hablemos de la justicia de Dios. Dios es justo y ese es un atributo de su carácter. Dios se revela a sí mismo y su carácter a través de la Biblia. No se trata de solo aprender conocimientos teológicos. A medida que aprendemos estas verdades, el objetivo es cambiar la forma en la que vivimos. ¿Cuál es la verdad acerca de la justicia de Dios? La justicia de Dios describe el carácter de Dios que lo hace ser en todo momento completamente recto y justo. Voy a repetir esto. La justicia de Dios describe el carácter de Dios que lo hace ser en todo momento completamente recto y justo. En su naturaleza, Dios es justo, no puede ser injusto. Isaías 45:19 nos dice: Yo, el Señor, digo lo que es justo, o sea, verdad, y declaro lo que es recto, o sea, correcto. Hemos visto cómo la justicia de Dios en Apocalipsis ha lidiado poderosamente con el pecado, los pecadores y el mal. Al pensar en estas batallas debemos recordar que todos los atributos de Dios existen en armonía y nunca están en conflicto. La justicia de Dios muestra su santidad. Dios ejerce juicio correcta y perfectamente. En la justicia de Dios no hay motivos impuros, ni venganza, ni es egoísmo. No hay egoísmo. La santa y ardiente ira de Dios es contra el pecado. Cuando hablamos de la santa ira de Dios, es una ira pura y divina. Es completamente diferente a la ira humana.
En su omnisciencia, o sea, Dios que lo sabe todo, Él puede evaluar perfectamente cada situación con absoluta claridad y total conocimiento de causa. Qué gran contraste con nuestro sistema judicial humano, donde presentamos pruebas y testigos y tratamos de determinar un motivo, que luego tratamos de emitir un fallo y luego decidimos que se hizo justicia, pero no sabemos si las pruebas fueron manipuladas, si algún testigo mintió, si hubo corrupción. Cuando Dios hace justicia es 100% recto y exacto. Él conoce la evidencia, conoce los corazones, conoce los motivos y por lo tanto conoce la verdad detrás de cada situación. Dios es omnisciente, todo lo sabe. La justicia de Dios también depende de su absoluta autoridad, poder y soberanía. Él gobierna, anula, orquestra y diseña, y siempre es para lograr sus justos propósitos. En Apocalipsis hemos visto las fuerzas del mal pensando que tienen el control, pero la verdad es que Dios está a cargo. Incluso cuando se reúnen para hacer la guerra contra Él, Dios gana y la justicia de Dios revela su compasión, especialmente por los necesitados y los oprimidos. El libro de Apocalipsis fue escrito para dar esperanza y consuelo a las personas que sufren. Y a lo largo del libro vemos a Dios brindando consuelo y esperanza y mostrando su compasión a través de su justicia. Veamos lo que dicen estos versos bíblicos. En el Salmo 103:6 dice: El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Job 37:23 dice: El Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grandes son sus justicias y rectitud. A nadie oprime. Y Romanos 12:19 dice: No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la justicia, yo pagaré, dice el Señor. La justicia pertenece a Dios. Todas las leyes y mandamientos de Dios reflejan su justicia, que es parte de su carácter. La ley del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento reflejan el corazón de Dios por la justicia. Sin embargo, la perfecta justicia de Dios también enfatiza y muestra la gravedad del pecado, algo de lo que muchas veces no queremos ni pensar ni hablar. El pecado se ha hecho cosa de todos los días en nuestra vida. Subestimamos los efectos del pecado. Por eso a la gente le sorprende y muchas veces le ofende la manera en la que Dios interviene al llevar a cabo su juicio contra el pecado en el Antiguo Testamento, con los sacrificios y la matanza de los animales en sustitución, o en el Nuevo Testamento con Cristo en la cruz. ¿Pero preferirías que el mal y el pecado ganaran? Apocalipsis es claro, se avecina una justicia celestial definitiva que el pueblo de Dios anhela. Dios es paciente porque quiere que todo se salve. Veamos algunos de los ejemplos de justicia divina en la Biblia. El diluvio de Noé, la muerte llegó a todo el mundo excepto a 8 personas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con llamas de juicio. Éxodo 32 al 34 nos habla de la rebelión del becerro de oro, donde 3,000 mueren bajo la espada. Cuando veas la justicia ejercida en la Biblia, quiero motivarte a buscar la misericordia, porque siempre van de la mano. Noé y su familia fueron salvados por la misericordia de Dios, y su plan de redención siguió adelante. Dios advirtió y sacó a Lot, el sobrino de Abraham, de Sodoma. Dios ablandó el corazón de Moisés al grado de que intercediera por los israelitas rebeldes. Hablaremos más sobre la misericordia de Dios en nuestra próxima edición. En el Nuevo Testamento, la cruz de Cristo es punto clave de la justicia divina, porque en la cruz vemos que toda la furia de la ira de Dios contra el pecado fue puesta sobre Jesús, el sustituto sin pecado. La justicia de Dios fue dolorosa,
pero plenamente satisfecha. La cruz no solo produjo perdón por los pecados de todos los que creen en Cristo, pero también la vida eterna para estar con Dios por siempre. Dios no ignoró el pecado del hombre. Esa justificación que recibimos en Cristo fue sumamente costosa. Espero que al pensar en la justicia de Dios, esto te llene de consuelo. Dios, que está a cargo de la justicia, no es un juez pecaminoso y limitado con motivos ocultos. Él es paciente, pero nada se le pasa por alto. Dios es inmutable y perfecto. Él es nuestro justo juez. ¿Y qué aprendemos en esta sección? Obtenemos la paz de Dios cuando entendemos y confiamos en su justicia divina. Tú y yo podemos tener paz cuando entendemos y confiamos en la justicia divina de Dios. Es crucial entender que necesitamos el sacrificio de Jesús en la cruz para satisfacer la justicia de Dios. Pero no solo eso debemos reconocer la gravedad de nuestro pecado y que el juicio recayó sobre Jesús. Por eso es tan importante entender la justicia de Dios, ya que cuando la entendemos, nos esforzamos por actuar con ese tipo de justicia. ¿Consideras que estás viviendo según los justos caminos de Dios o vas en la dirección equivocada? Hablemos ahora de la perfecta misericordia de Dios. Les dije que van de la mano. Nuestro Dios perfecto es justo y también es misericordioso. Una manifestación fundamental de su misericordia es el perdón de los pecados para aquellos que creemos en Él. La justicia de Dios describe el carácter de Dios que lo hace ser en todo momento completamente recto y justo. Vuelvo a repetir, la justicia de Dios describe el carácter de Dios que lo hace ser completamente recto y justo en todo momento. La misericordia de Dios describe el carácter de Dios que lo hace ser en todo momento compasivo y generoso. En Nehemías 9, los israelitas habían regresado a Jerusalén después de una triste y pecaminosa historia de rebelión contra Dios, que los llevó a 70 años en Babilonia. Escuchen lo que Nehemías le dijo a Dios sobre la historia pasada de Israel. Nehemías 9, 29 al 31. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberanía y no obedecieron tus mandamientos. Pecaron contra tus leyes que dan vida a quien las obedezca. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios misericordioso y compasivo. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos todos fritos. Dios misericordiosamente retiene la ira merecida y otorga bendiciones inmerecidas a sus hijos. En misericordiosa transforma a nosotras sus hijas, a nosotros pecadores en sus hijas. La misericordia de Dios es parte integral de su carácter. La misericordia de Dios depende de su fidelidad para cumplir sus promesas. Su misericordia se ejerce sin violar su santidad, sino manteniéndola. La compasión y la bondad de Dios son evidentes a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y en ningún momento comprometen los santos estándares de Dios. La misericordia de Dios se ofrece con su absoluto y pleno conocimiento y omnisciencia. Él conoce la profundidad del pecado de cada persona. Romanos 9, 15 al 16 nos dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios también se ejerce con toda la fuerza de su omnipotencia, ya que Él cumple lo que su misericordia exige y su misericordia incorpora su justicia. A ver, ¿cómo? Un punto muy importante es que Dios puede ofrecer misericordia porque se ha hecho justicia plenamente. Jesús asumió la justicia divina para que Dios pueda extender su misericordia. Isaías 65, 1 al 2 dice, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre dije, aquí estoy, aquí estoy. Todo el día extendí mi mano hacia el pueblo rebelde que va por el mal camino, siguiendo sus propios pensamientos. Dios ha llamado y preservado un pueblo para sí mismo, y en el Nuevo Testamento nuevamente se ve la misericordia en Cristo. Primero en su encarnación, durante sus actos de misericordia y milagro en su vida, y por fin en la cruz. Cristo misericordiosamente se sacrificó por los pecados de la humanidad. Así también, Apocalipsis no solo está lleno de juicio, pero también está lleno de misericordia. Las advertencias se dan misericordiosamente. La necesidad de compartir el Evangelio se emite repetidamente incluso cuando cae el juicio. Dios muestra tanta misericordia en Apocalipsis para aquellos que han sufrido por su testimonio o la liberación de su pueblo de las atrocidades del mundo caído. La promesa de que ya no habrá ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas. Apocalipsis nos da consuelo. ¡Qué gran victoria! ¿Te das cuenta de todos los beneficios de la misericordia de Dios? Estos beneficios también traen un compromiso. Debemos ser misericordiosos en nombre de Dios para sanar a las personas quebrantadas en un mundo quebrantado. Compartir el Evangelio es lo más misericordioso que podemos hacer. La misericordia de Dios nos permite acercarnos a Él con confianza, revestidos de Cristo. El principio que vemos aquí es que obtenemos el consuelo de Dios cuando entendemos y confiamos en su misericordia divina. Lo vuelvo a repetir. Quiero que aprendamos que obtenemos el consuelo de Dios cuando entendemos y confiamos en su misericordia divina. ¿A quién acudes cuando estás sufriendo? ¿A los pies de la cruz? Jesús misericordiosamente ocupó nuestro lugar en la cruz y nos sustituyó. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él seamos justicia de Dios. Todos los días, tú y yo luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y por lo general no somos tan honestas como deberíamos de serlo. Si realmente entendiéramos la misericordia de Dios y su compasión, no pasaríamos por alto nuestro pecado. ¿Cuáles son algunos ejemplos en los que has recibido justicia y misericordia en tu vida y cuáles fueron los resultados duraderos? ¿Cuántas veces yo he orado que Dios me ayude con las consecuencias, ya sea de alguno de mis pecados o de algún pecado de alguien muy querido, para que cuando lo hace, a mí se me olvide y pase la página como si nada? La verdad es que todos necesitamos desesperadamente misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios para perdonarnos por el resentimiento, la amargura y la ira que brotan dentro de nosotros debido a nuestras circunstancias. Antes de terminar hoy, solo quiero que nos detengamos y miremos la belleza del carácter de Dios. El carácter de Dios se define como la suma de sus atributos y la suma de sus atributos es su gloria. La verdad sobre Dios trae perspectiva a absolutamente todo en nuestra vida. Él es quien seguir, amar y adorar. Nuestro triunfo en la vida se da cuando confiamos plenamente en el carácter perfecto de Dios. Confiar plenamente en Dios impacta radicalmente la dirección que toman nuestras vidas. Cuando te enfrentas a una crisis que te aplasta y te abruma, recuerda que Dios es soberano. Él controla lo que tú no puedes controlar y esto no se le escapa. Dios nunca dice, ¡ah! Dios es omnisciente. Él sabe lo que tú no sabes. Él sabe por dónde te lleva y por qué.
Dios siempre está obrando propósitos más grandes de los que ves. Cuando creemos esa realidad, nos trae consuelo, fuerza y confianza para aguantar y mantener nuestros ojos en Dios y esperar en Él. Dios responderá a tus gritos de misericordia. Él es más poderoso que el pecado que te ha atrapado. Él es justo y recto y ha sacado a la luz tu pecado para que la justicia prevalezca y puedas experimentar el perdón en Cristo. Esto te liberará de la culpa del pecado y de la esclavitud del poder del pecado sobre tu vida y puedes luchar en el poder de Dios, no en el tuyo. ¿Alguien te ha herido profundamente? Recuerda lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Dios desea que compartas su corazón y extiendas esa misma misericordia a otro pecador. Él conoce la verdad y obra en su soberanía para lograr un propósito más elevado en ambas personas. Al perdonar has modelado a Jesús para otras personas y también has protegido una relación que de otro modo podría haberse dañado. ¿Experimentas la victoria? ¿Tus oraciones son contestadas? ¿Has visto a Dios ayudarte de una manera asombrosa? ¿Has superado la tentación y has experimentado una victoria? Dios misericordioso ha escuchado tus oraciones y ha actuado con su poder a tu favor. Él no ha hecho esto para que tu vida sea más fácil y cómoda. Él ha hecho esto para que entiendas su poder, compasión, sabiduría y fuerza. Él se ha revelado a ti para que respondas con gratitud y humildad. Todos estos escenarios resaltan los diferentes atributos del carácter perfecto de Dios que nos permite vivir triunfalmente como amadas de Dios. Dios es grande, es sabio, es santo, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Dios lo sabe todo y lo puede todo. Dios es misericordioso y Dios es justo. Dios es nuestro todo. Si estás perdida y no estás segura de qué dirección tomar, detente, saca tu Biblia, no tengas miedo de preguntarle a tu Padre Celestial qué dirección tomar. Él te contestará, confía en su carácter. Quita tus ojos de lo que te preocupa y ponlos en Dios para que Él te dé la dirección que necesitas. Él es la única fuente de estabilidad en este mundo espiritualmente perdido. Deliberada e intencionalmente a través de su palabra y en comunidad con el pueblo de Dios, elegirás confiar en Dios. Levantarás la vista y contemplarás su maravilloso rostro y te darás cuenta de que lo que no entiendes acerca de la vida no es tan importante, porque si entiendes que el carácter de Dios es perfecto. Salmo 73 nos dice, del 25 al 26, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos asombradas por tu grandeza y encontramos gran consuelo, paz, fuerza y alegría en tu carácter perfecto. Estamos agradecidas por la misericordia que hemos recibido a través de Jesús. Oramos para que aceptemos estas verdades que nos has enseñado sobre ti y que sigamos por fe la dirección que nos estás mostrando en cada aspecto de nuestras vidas, para que vivamos la vida triunfante que tienes para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén, así sea. Amén, sonó el Cristo. Que tengan una bendecida semana.